Bien, nos vamos ahora con el doctor Ramiro Ramos. ¿De qué nos hablas hoy, Ramiro? Buenos días. De la historia de Nuevo Laredo, y ayer celebramos un aniversario más de la ciudad, pero fíjese, lo hemos dicho, y como reconocimiento a nuestros historiadores que hemos tenido aquí en la ciudad, unos presentes y otros ausentes, pero siempre en el corazón: Manuel Ceballos, Manuel Salinas, don Fernando Garza González, pero bueno, Raimundo Ríos Mayo, Gilberto Salinas, que han escrito en diferentes épocas y tiempos sobre la historia de Nuevo Laredo. Y pues yo tengo la fortuna de tener sus libros, de todos ellos, los escritos que han hecho. Rafael García Ortega, que ahorita lo citaste también, ¿verdad? Que han hecho pues historia o microhistoria, como decía el doctor Ceballos, de los pedazos de la ciudad. Y hay que decirlo, Nuevo Laredo tiene dos historias o dos fundaciones. La primera fue el 15 de mayo de 1755. Ese es cuando realmente se nace como San Agustín de Nuevo Laredo. Es bien interesante. San Agustín de Laredo, ¿no? De Laredo. Porque cuando estaba José Escandón, era uno de los que quería venir aquí a colonizar. Hay que decirlo claramente, Hernán Cortés, Pánfilo de Narváez y todos esos españoles que llegaron acá, aquí anduvieron, ¿eh? O sea, aquí recorrieron, aquí caminaron, aquí conocieron, pero se regresaban al centro de México. O sea, no se animaban a quedarse o a fundar ciudades. Las razones, yo me las imagino: el clima, la distancia, X razones. Todo Estados Unidos también era un lugar lleno en ese tiempo, de apaches, lleno... más que nada de tribus. Estamos hablando del año 1500, 1600, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, a eso me estoy refiriendo. Todavía ni siquiera existía Estados Unidos como lo conocemos. Y en esta parte, esta región del noreste, pues no existían todavía ciudades. Ya cuando llega José Escandón y convence al virrey Güemes para que venga a fundar lo que conocimos o está registrado en la historia como Nuevo Santander, pues sale con un grupo de personas de Querétaro, de ahí donde nace nuestro estado, porque se van con rumbo a San Luis Potosí, llegan al estado vecino de San Luis Potosí, y digo vecino porque a veces no mencionamos que somos vecinos de los potosinos, y sí somos vecinos porque por allá por Tula, allá en Tula, nuestro Tula, Tamaulipas, está pegado a San Luis. Y llegaron a Tula, y ahí fue la primera ciudad que fundó José Escandón, y luego ya Llera, y luego ya Jiménez, y luego ya Padilla. Y ellos empezaron, ese periplo empezó en 1748. Entonces, durante los siguientes años empezaron a fundar esas ciudades, llegaron a Camargo, hasta que ya José Escandón vino. Y Tomás Sánchez, que fue el fundador de ese San Agustín de Laredo, que estaba más del lado americano, de lo que ahora conocemos como Laredo, Texas, empezó esa historia el 15 de mayo de 1755. Esa primera historia, esa primera fundación de Nuevo Laredo. Luego la segunda, que es la que celebramos el 15 de junio de cada año, pues es en función a una separación que hicieron los dos países por la guerra que tuvimos con Estados Unidos, y en donde en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues se pactó la separación de estos dos países, y entonces la franja quedó en el río Bravo. Antes era el río Nueces lo que estaba negociando. Cuando uno ve el mapa del antiguo Tamaulipas, Nuevo Santander, pues llegamos allá a Corpus Christi, llegamos hasta el río Nueces, colindábamos con el antiguo Coahuila y Nuevo León, era muy grande el Nuevo Santander. Cuando se hace Tamaulipas, pues se fundan Nuevo Laredo con ese acuerdo, y ahí esa historia muy bonita de que desenterraron a los muertos y los trajeron acá a Nuevo Laredo, y aunque no está totalmente comprobado, es una historia que nos ha acompañado, y que mi maestro, que en paz descanse, Felipe Brón Robles, en el escudo lo describió, y el lema de siempre con la patria es eso, o cuando vino el presidente López Mateos, que ahí en el monumento a fundadores dice, ¿no? Que un pueblo no es
presente y futuro solamente, sino pasado, y este pueblo, reconociendo el pasado, trajo personas muertas y los trajo a Nuevo Laredo y los fundó, ¿no? Esa historia es la que nos acompaña, porque sí es interesante, y Manuel Ceballos lo escribió mucho en sus libros, cómo desde Tijuana a Matamoros generalmente la gente estaba del otro lado, o sea, del lado mexicano, y nosotros estábamos de aquel lado. Entonces así empieza esta historia de 1848 de la fundación de Nuevo Laredo. Y hay momentos y años fundamentales para conocer la historia de la ciudad. Por ejemplo, la parte de la aduana y la parte del ferrocarril. 1881, la operación del ferrocarril. Un ferrocarril que nos conectó con Corpus Christi, con San Antonio y con toda la parte de México. Eso fue algo que impactó a Nuevo Laredo y que hizo que 10 años después, en 1891, pues ya se considerara como ciudad. O sea, pasamos de ser un pueblo a ser ciudad a ser reconocido por el Congreso de Tamaulipas como una ciudad, ya ciudad de Nuevo Laredo, ¿no? Ya con la aduana que se había hecho, ya con la clara de la zona fronteriza, y luego ya los puentes internacionales. Un puente que duró, que se llamaba Porfirio Díaz, que duró hasta 1954, que es otra fecha de Nuevo Laredo que no hay que olvidar, porque con esa inundación que llegó hasta la calle Doctor Mier, cuentan las historias. Antes de ese puente hubo otros. Sí, antes de ese puente hubo otro, sí, claro, el puente de Pontones y todo. No, el de Pontones fue después de la inundación. Ok. Antes del puente que se llevó la inundación, y no se lo llevó, fue necesario dinamitarlo. Porque estaba haciendo represa. Sí, después, exactamente. Pero hubo otros puentes anterior. Sí, porque... Muy rudimentarios. Sí, y muy como está en el de Díaz Ordaz. En el Díaz Ordaz yo siempre les digo en las pláticas que doy que lo conozcan, porque Díaz Ordaz, que es el municipio más joven de Tamaulipas, pasas por un puente que es una estructura metálica donde te subes el carro, les tiran con un mecate, tal cual con un mecate. Ahorita actualmente lo hacen. Cuando el río arriba está muy alto, no se puede... Cruzas del lado mexicano y luego ya te acercas a la inspección norteamericana. Exactamente. Los Ébanos está del lado americano. Está Los Ébanos, exactamente. Entonces, esa partida, así ferry, como dice, ferry, ¿no? Es como un ferry, pues, pero muy rudimentario el ferry, muy rudimentario. Y así como dice el profe Adolfo, así hubo diferentes formas de cruzar a Laredo, Texas. Digamos, este puente que fue dinamitado por la cuestión de la inundación, y que ya queda como el puente 1 que conocemos, el puente de las Américas. Tenemos dos, el Juárez Lincoln, puente de las Américas, y ahora el puente 3. Son de los tiempos y de las épocas, pues, que Nuevo Laredo, pues, marcó esos hitos, ¿no? Esa parte de la vocación del comercio internacional y de la aduana, ¿no? En esa parte. Y luego, en la época de la Revolución, pues también tuvimos una presencia. Aquí hubo quema de la aduana, hubo gente que venía a favor de los villistas, otros que venían a favor de los carrancistas. Entonces, quema de la presidencia municipal. En la presidencia municipal, exactamente. Y esa historia también hay que conocerla, porque pues marcó también una parte importante del desarrollo de la ciudad, ¿no? Ya en ese tiempo, pues, estamos hablando de los inicios del siglo XX, Nuevo Laredo, pues, ya estaba creciendo como ciudad. Teníamos 40, 50 mil habitantes, ¿verdad? Y se fue desarrollando la Junta Federal de Mejoras Materiales, que fue algo importante. Llegaron en el 23. Sí, en 1920. Esa es una fecha importante para mí que hay que destacar en la historia de Nuevo Laredo. 1923 es cuando se instaura en todo el país, bueno, y que llega aquí la Junta Federal de Mejoras Materiales, que duró hasta el año 1978. Más o menos, ¿no? 8 más o menos, fíjense. Sí. Y esa institución gubernamental federal fue la que hizo muchas de las obras más importantes de la ciudad, y que, bueno, pues le dieron a Nuevo Laredo, pues, un rostro urbano, ¿no? De las avenidas que conocemos, la César López de Lara, la Obregón, la Reforma,
y todo lo que es la infraestructura que se conoce fundamentalmente en la ciudad. Eso también es parte importante de la historia de Nuevo Laredo. Y luego también la parte del aeropuerto. El aeropuerto, primer aeropuerto que teníamos, estaba en donde está ahora las instalaciones del Tecnológico. También es otra parte, y por eso es bien importante, ahora que estamos siempre recordando Nuevo Laredo, que vayan al archivo histórico, como les dijo el padre, y que vean en este libro que han hecho diferentes ayuntamientos. Se hizo en el ayuntamiento de Daniel Peña, 2005-2007. Miren, este es un libro que se llama Una mirada al pasado, y hay un álbum de imágenes históricas de Nuevo Laredo. Aquí está el padre, por ejemplo, Tomás Lozano, el doctor Jesús Lozaya, Juan de Dios Hinojosa, el doctor Roberto Gómez Lugo, el doctor Albano Flores, en una reunión de un evento médico en 1950. Esa historia la pueden encontrar, porque estos libros están ahí en Estación Palabra, en el archivo histórico, para que conozcamos y querramos más a Nuevo Laredo. Porque yo siempre he dicho, no se puede querer profundamente lo que no se conoce. Hay que conocer la historia de Nuevo Laredo. Y ahí están, miren, el presidente municipal en 1943-45, Pedro González García, y ahí están todos los partes de su cabildo, los personajes, los pilares de la educación, que fueron la profesora Josefa Lozano de Saldaña, en fin, don Ramiro Zárate, la Escuela Ignacio Altamirano, todas las instituciones educativas que han dado presencia, la medalla Ignacio M. Altamirano, que actualmente todavía se recibe, a quien se la dieron, doña Emilia Cantú de Zárate, Emilia Zárate Cantú de Rodarte, también el maestro Felipe Durón Robles, que es el que hizo el escudo, ¿verdad? Sí. Que fue mi maestro de ortografía y lenguaje en la prepa 1. No saben cómo disfrutaba yo las clases del maestro Felipe Durón Robles, ¿verdad? Que me enseñaba esa materia impresionante. Y cómo cuando fundé la Federación de Estudiantes, él me hizo el escudo de la Federación de Estudiantes en ese tiempo. Pues imagínense, había hecho el escudo de la ciudad, era todo un artista el profe Felipe Durón. Yo creo que más que todo era artista. Sí. Más que maestro, más que todo era artista. Era un artista. Y un gran artista. Un gran artista, exactamente. La fotografía e imagen del profesor Juvenal Bone Flores, que vivió de 1902 a 1982. Es una persona que fue un factor de desarrollo de Nuevo Laredo, ¿verdad? Él nació en San Buenaventura, Coahuila. En Coahuila. Acá en estado vecino, llegó en el 43 y fue director de la secundaria 1 y fundador de la Normal Cuauhtémoc, ¿no? Y fundador de la prepa. De la prepa, nocturna. Exactamente. El edificio de la Carlos Acarrillo, el primer edificio de la Carlos Acarrillo, que tenía una alberca. Bueno, ese no fue el primer edificio. El primer edificio era una casa de madera. Y luego, como por ahí del 50, 51, 50, se hizo el actual edificio. Sí, aquí por la Junta Federal de Mejora Material. Dice, edificio de la primera escuela primaria Carlos Acarrillo en la Colonia Juárez, que inició sus actividades a partir de 1920. Esta fotografía es del 25 de junio de 1922, y aquí está. Sí, exactamente. Así era. Eso era como la casa, más o menos como la casa del cono, puesta que está sí. En Arteaga y Obregón. Muy parecida a esa estructura, así era la escuela. Sí, un galerón de 2 aguas. Exactamente, de 2 aguas, ¿no? Quería hacerte un comentario referente al aeropuerto. El primer aeropuerto estuvo donde está el Palacio de Justicia. Antes del Tecnológico. Antes del Tecnológico, y se cambió en 1946. En 1947, Cantinflas hizo una película muy famosa que dice A Volar Joven. Hay ciertas escenas donde se ve al fondo el aeropuerto, en 1947. Una película que sale el español Ángel Garaza, que vino aquí buscando protección de Lázaro Cárdenas, porque era republicano, y tú sabes que había el pique. La persecución, sí, hasta que llegó ¿cómo se llama el dictador? Francisco Franco. Sí. Chaparrito, con una vocecita así media rarita, ¿verdad? Pero
un dictador. Murió, parece que un 20 de noviembre de 1970 y tantos. Tanta historia que hay aquí. Sí, miren, esta fotografía, maestro. Puente Internacional General Porfirio Díaz, lo que les decía, tendido de cables de energía eléctrica que a través del puente internacional cruzaba a la villa de Nuevo Laredo. Estamos hablando de 1895, villa. Todavía dice, la compañía de luz de Laredo, Texas, daba el servicio de suministro y tenía celebrado un contrato con las autoridades municipales para que la población se beneficiara de dicho servicio, ¿no? Ahí está ese puente, pues que ya... Mira, después lo Y me decía Manuel Ceballos que no existe un documento que le otorgue a la ciudad de Nuevo Laredo El nombre de Nuevo Laredo. de Nuevo Laredo. No existe ningún Laredo de documento. Tamaulipas. No. Pues en 1891 se llamaba de Laredo, no dice Nuevo Laredo No, tal cual, sí, es cierto, sí, sí. es totalmente, Era- no dice tal no. como la tradición De hecho, lo hizo. Laredo de Tamaulipas. Exactamente, Me así acuerdo- dice, me es el acuerdo acuerdo que del Congreso. Una de las Y escrituras ahí que nos... agarró, tomó Sí. el rango de ciudad. Sí, en 1891, claro, claro. 1891. Sí, pero fíjate, Sí, sí, sí. me acuerdo que Andrés Garza nos trajo una escritura de un terreno de él, en donde empieza. En la ¿Cuántos ciudad de Laredo de Tamaulipas. De Tamaulipas, sí. Laredo de Sí, Tamaulipas. porque así se llamaba, así votaron los diputados Pues en sí, ese tiempo sí. la denominación de Pero, nuestra pero el ciudad. Nuevo Laredo no está en ninguna No. parte, no figura en ninguna parte. Ya de la- después, por tradición oral y por Sí, costumbre. pero no le existe fuimos documento alguno poniendo que diga Nuevo que Laredo. es Nuevo correcto, Laredo. Exactamente. En fin, no, pues sí, interesante sí, sí. tu comentario, Ramiro, y qué bueno que recuerdas. Sí, la fundación. verdad es que vayan al archivo, vayan a Estación Palabra, para que conozcan la historia de Nuevo Laredo y querramos y cuidemos más nuestra ciudad, para que sepamos el origen y toda la historia de tantas historias, ¿verdad? Microhistorias que hay de todo, de todo lo que se Tú ha lo has dicho, edificado en la ciudad. microhistorias, Sí, ¿no? es muy interesante. Raimundo Ríos Mayo, que también ha hecho muy buenos libros también sobre temas históricos. Saludos a todos ellos y mi reconocimiento. Bien, pues muchas gracias por tu comentario, Al Ramiro. contrario. Si me permite, nos vamos a una pausa. No sé, Manuel, si Manuel está muy tenemos distraído pausa. ya. Sí, vamos a una pausa y volvemos.